Un aro, porque tenemos al teléfono al comandante de bomberos, por supuesto. Comandante Repeto, gracias por estar esta mañana conversando con nosotros, Mauricio Repeto. ¿Cómo está, comandante? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Estamos acá debatiendo y hay una ardua discusión, hay varios puntos de vista totalmente contradictorios en el panel. Tenemos el caso de Felipe, que era hijo y nieto de bombero, y nosotros que tenemos amigos, tenemos cercanos, pero finalmente, ¿por qué ustedes se resisten quizás a la idea de ser pagados, de recibir un sueldo? Y prefieren seguir siendo voluntariado. Porque el pagar un sueldo no significa ser profesional. Creo que ahí está la gran diferencia. Y es lo primero que hay que dejar claro. Nosotros somos hoy día bomberos profesionales sin remuneración y lo hacemos con el mismo cariño y la misma eficiencia como una persona que estuviera pagada, incluso más. Sí, pues arriesgando vida incluso. Así es, pero es una pasión, es un sentimiento, es una ayuda, una colaboración, y yo creo que todos los bomberos de Chile se representan en eso. ¿Y esa situación cambiaría a la hora de recibir un sueldo, por ejemplo? Se echaría a perder, dicen algunos, incluso el cuerpo bombero. Sí, esto es una mirada personal. Yo creo que efectivamente si alguien recibiera un sueldo, lo más probable es que en algún tiempo más estuviera reclamando por su sueldo, es muy probable que se armaran sindicatos, es muy probable que las horas continuas de trabajo deberían ser sobre remuneradas. Entonces hay una serie de condiciones que hoy día no existen por más de 160 años en Chile, y que es evidente que hacerse un buen servicio, están bien capacitados. Si uno mira la norma internacional, nosotros como bomberos en Chile tenemos la norma NFPA 1001, eso significa que el bombero que está aquí en Chile y se capacita como corresponde, hay una Escuela Nacional de Bomberos que es la ANB, está el Cuerpo Bombero Santiago con su escuela, es decir, hay una serie de condiciones que hoy día nos permiten ser profesionales de la emergencia, no remunerado. Mauricio, pero haciendo esa salvedad que le hicimos al principio del programa, efectivamente, diciendo que ustedes son profesionales. Eso no está en discusión y no nos cabe duda, porque lo hemos visto en acción muchas veces y la gente confía mucho en bomberos, una institución que tiene mucho respeto de la ciudadanía. Pero por lo mismo, a veces yo me pregunto, no sé, ¿alguno de ustedes, de repente, su vocación de vida es ser bombero? ¿Por qué tienen que estar buscando otras pegas para poder solventar lo que quieren hacer? Como para siempre, digamos. O sea, ¿por qué no las 24 horas de su vida ser bombero y no solo cuando los llaman, no solo cuando tienen que hacerlo como una segunda actividad? Porque yo creo que este es un tema que, igual como cualquier voluntariado que uno toma, digamos, en alguna organización. Nosotros realmente creo que en Chile, tal como lo han dicho muchos medios, incluso a lo mejor ustedes, la solidaridad es muy grande, esa es la verdad. Como personas naturales, lo más probable es que aportemos mucho más que como personas remuneradas. Yo creo que ese es el fin. O sea, definitivamente creo que el problema no va por ahí, no es un tema de remuneración. Yo creo que es un tema de recursos, que es lo que a lo mejor se debe compensar a nivel nacional a todos los cuerpos de bomberos. Lo que sí hay un punto, y yo lo sé por lo que decía la Julia como familiar de bombero, es que dice relación con si es que se les facilita en los empleos formales la posibilidad de participar como bombero voluntario. No todos los bomberos, y tú muy bien lo sabes, tienen la facilidad de poder asistir a algunos incendios o situaciones de emergencia, porque lisa y llanamente puede ocurrir en horario laboral, ¿no es verdad? No necesariamente va a ser en horario de fin de semana o no laboral. Por lo tanto, ahí también, de alguna manera, hay que buscarle una vuelta respecto a un voluntario, porque una cosa es ser voluntario, porque el jefe perfectamente bien te puede decir, bueno, anda a jugar tú tranquilo con tu voluntariado, pero tú tienes que producir, tú estás contratado por mí, yo te estoy pagando un sueldo. Entonces, ahí también hay un tema, ¿no? Claro, ahí queda exactamente al libre albedrío, digamos, de la jefatura correspondiente. Pero yo creo que hay experiencias internacionales bastante exitosas. Uno empieza a mirar, digamos, por ejemplo, en Italia los bomberos son bomberos pagados, los vigiles del fuego, pero hay partes donde son bomberos voluntarios. Claro. ¿Qué es lo que se hace? Se compensan las horas de labor, ¿no es cierto?, con un subsidio del Estado más el subsidio del empleador. Comandante. Por lo tanto, no se en cierta medida, no se hace un daño a la empresa porque la persona va a colaborar, sino que también hay un subsidio del Estado. Comandante, entonces cuando se hace una... Perdón, dígame. Lo que pasa es que con la Julia tenía una discusión acá antes de su contacto telefónico. Antes que todo, le quiero mandar un abrazo y unas felicitaciones a usted y a todos los bomberos del país, especialmente a los que están combatiendo el incendio en Valparaíso. Pero
Aquí voy. Pero plantea tu punto, si no empecé a Aquí voy. hablar. Lo que pasa es que no quiero que sienta, Perdón, que le tengo algo de mal a los bomberos o que quiero que les paguen para que sean mejores, porque creo que los bomberos son increíbles en nuestro país. La discusión es otra. Yo tengo la sensación de que nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de las falencias que tienen bomberos, la falencia financiera. Cuando veo a los bomberos en el peaje con el tarrito en la mano pidiendo plata, se me parte el alma. Cuando veo que la gente en la nota de nuestro programa no se hace sociedad de bomberos para apoyar la labor de bomberos, se me parte el alma. Pero ¿por qué tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que financiamos la labor de bomberos y no lo hace el Estado de manera responsable como debiera hacerse? ¿Por qué, por ejemplo, no tengo idea, por ley, no sé, de todas las primas que se sacan de seguro, un porcentaje vaya al financiamiento de bomberos? Oye. ¿Por qué de los bienes raíces, de lo que pagamos en contribuciones todos los años, no vaya un porcentaje a los bomberos? ¿Por qué no se Va a la hacen basura ese y no tipo va de a los cosas? bomberos. Mira, yo creo que esa pregunta, más que hacérmela a mí, se lo tienen que hacer al Poder Legislativo. Yo creo que es evidente que ahí es donde está el problema y no en el caso nuestro. Nosotros prestamos servicio. Ahora, si las carencias de recursos son otras, hay que preguntarle, ¿no es cierto?, al Poder Legislativo por qué no legisla a favor de tener una uniformidad de recursos que pueda ayudar a todos los cuerpos de bomberos del Ahora, país. la pregunta... Porque aquí, aquí hay diferencias importantes de recursos, porque gran parte de los recursos vienen de los municipios. Y obviamente que y ustedes, los ciudadanos que nos cooperan, ¿no es cierto?, que no son socios de bomberos, pero también hay que mirar que hay municipios que no tienen los recursos de otros, y por lo tanto ahí es donde hay que trabajar a nivel legislativo. Como en Valparaíso, pues Mauricio, La pregunta es clara. Yo entiendo que tú dices que es una pregunta que tenemos que hacérsela al Poder Legislativo y claramente es a ellos a los que tenemos que ir a decirle por qué no se ha hecho. Pero la realidad es otra. Hoy día ustedes, como tú lo decías, viven de lo que puede aportar la municipalidad, del aporte voluntario, de los socios amigos que tienen, exactamente de la colecta. En fin, tratan de sobrevivir de aquella manera. Ahora el punto es, ¿tú crees que nosotros somos un país tremendamente reactivo más que proactivo? Antes de el incendio probablemente esto no era discusión. Hoy día es discusión y probablemente sea discusión incluso en el Congreso. ¿Tú crees que después de esta tremenda tragedia que hemos vivido se puede sacar algo limpio? Mira, yo creo que hay un antes y un después, obviamente, con este incendio que ha sido el incendio más grande de la historia, yo creo que de Chile, respecto al número de habitantes dañados y el número de superficie dañada, ¿cierto? Pero aquí hay que preguntarse también cuáles son los aspectos que llevan a esto, porque uno, exactamente como ustedes han dicho, uno es muy reactivo y no es prevencionista en este sentido. Aquí hay una serie de cosas que se han comentado y lo han dicho los especialistas. Primero, el tema de la urbanización de la ciudad, la planificación de la ciudad. Y hay una serie de condiciones que hacen que, ¿no es cierto?, que el riesgo sea mayor que en otros lugares. Entonces, todo ese tema, todos esos estudios y todas esas discusiones van mucho más allá que si el bombero es pagado o no es pagado. Yo creo que hay que partir de ver cuáles son las condiciones por las cuales se provoca esto. O sea, tenemos una ciudad que hace 40 años tiene tomas que están reconocidas como tomas, pero no se ha hecho o se ha legislado al respecto. Y eso significa que no se puede urbanizar, que no pueden tener buenos accesos, que no tienen retiro de basura, que no tienen grifo, que no tienen agua. Entonces hay una serie de condiciones que son mayores a llegar a la discusión final si los recursos están o no para las instituciones que apoyen. Son mayores y son bien confusas, comandante, porque incluso ayer decían que en varias ocasiones en distintos alcaldes en Valparaíso habían ido a tratar de urbanizar, habían ido con topógrafo a medir, a hacer todo y finalmente no queda nada. Lo que pasa, bueno, mi mamá trabaja en bienes nacionales de la quinta región. Sería más largo, esto podríamos conversarlo durante mucho rato, pero efectivamente el agua está abajo, por ejemplo, en vez de estar arriba, cuando debería ser al revés, para la presión de los grifos que sí existen, los pocos que sí existen. Pero incluso más allá, yo creo que también el tema de la prevención, o sea, si tenemos una zona de alto riesgo, ¿por qué no se prepara en Chile? No voy a hablar de Valparaíso porque no quiero estigmatizar a la gente de Valparaíso, pero ¿por qué no se prepara en todas las zonas de alto riesgo, ¿no es cierto?, a las personas que están en una zona de alto riesgo, y cuáles son las condiciones que deben, o las acciones que deben hacer cuando hay una condición insegura, cuando hay un riesgo mayor? Entendiendo todo eso, Mauricio, yo que soy porteña, además, que conozco cómo es la ciudad, digamos, lo entiendo todo. Sin embargo, tengo que decirte que acá, a través del Twitter, que es un experimento social, ¿no es cierto?, que uno hace a esta altura, la mayoría de la gente está a favor de que a bomberos se les pague. Sí. Y es básicamente porque sentimos que son
parte de la sociedad y no entendemos por Pareciera qué... que hay como una deuda, ¿no? Como que Una la gente culpa se al siente menos. en deuda, ¿no? Claro, Sí, pero algo yo así. entiendo, Bomberos Se nace ve en su culpa Valparaíso, también. nace en Valparaíso justamente a raíz de un incendio feroz, ¿no es cierto, Mauricio? Si quieres me corriges, pero Sí, sí. entiendo que fue así. Y justamente la gente de clase social muy alta que en ese tiempo se hizo cargo y compró carros, en fin. Pero a esta altura del siglo XXI a uno le cuesta comprender que no les paguen, realmente. Es que yo creo que aquí hay cosas que son, volvemos al origen. ¿El problema está en pagar o el problema está en tener los recursos? Claro, tenemos Claro, razón. claro. Oye, Ambas. pero Ambas, mira, yo creo, ambas. Mauricio, ambas. pero ¿sabes qué? Mira, siendo que yo estoy de acuerdo contigo, y esto es porque otra gente de bomberos me lo ha hecho entender de esa manera, en honor a la transparencia, quiero traspasar el siguiente Twitter, a ver cómo tú respondes a esto, amigo mío. Julio Cortés Pérez escribe lo siguiente: discrepo de Mauricio Repeto porque creo que si ellos son parte del Ministerio de Defensa, no podrían hacer paro, no podrían hacer sindicato. Bomberos, creo, tiene miedo al control. ¿Cuál es la respuesta para él? No, hoy día yo creo que primero que todo hay que conocer cuál es la realidad. Bomberos depende del Ministerio del Interior, hay una oficina de bomberos que Perfecto. está controlando a la Junta Nacional de Bomberos en todos sus recursos y por tanto no es que esto sea un club deportivo o una institución que Lo se sabemos. junta, digamos. Sí, claro. Estamos regulados por leyes, estamos regulados por una ley que se le hace muy poco tiempo atrás. Porque reciben aportes estatales. Efectivamente, por lo tanto, no hay ninguna condición exógena, ¿no es cierto?, que a nosotros no nos controle. O sea, todos los recursos que entrega el Estado están controlados. Todos los recursos están administrados por la institución que es la Junta Nacional de Bomberos. Entonces, por lo tanto, decir que tenemos miedo a que nos controlen, la verdad que me parece fuera de contexto. Me parece muy bien respondido. Oye, hay una mujer, no me acuerdo cómo de su nombre ahora, pero ayer dio una entrevista en la ONU. ¿Ya? Y de la ONU era ella, de una entrevista, Sí. decía que básicamente ponía como ejemplo los bomberos de España y los de Italia, ¿Ya? lo que generó mucha controversia entre los bomberos, porque de hecho los españoles estaban ahora en paro, a propósito de lo que tú decías justamente, Sí. Mauricio. ¿Qué te parece a ti los bomberos de otras partes del mundo donde sí son remunerados, como en Estados Unidos, por ejemplo, que uno lo ve Claro. mucho en la... Bueno, me tocó estar hace poco tiempo atrás en Italia y estaban en paro. ¿También? Y no había servicio. Espérate, y eso cuando hay un incendio no van nomás. Entonces, Se quema le todo. voy a colocar otro ejemplo. En el año 2008 en California, ¿Ya? en el sur de California, un cuerpo bombero pagado, muy prestigioso, se le quemaron 34.000 hectáreas, más de 800 casas, y los bomberos eran remunerados. Entonces, cuando uno empieza a medir efectivamente si esta condición de lo que pasó en Valparaíso pasa o no por tener bomberos remunerados, creo que hay una condición que está equivocada. Es decir, yo creo que lo que nos falta en Chile es asignar más recursos a la prevención, más recursos a las instituciones que hacen la prevención y más recursos a las instituciones que actúan en la reacción. Comandante, hay una persona ahí para ir cerrando que nos dice que muchos bomberos se defienden con que no quieren sueldo porque lo de ellos es vocación. Y pone el paralelo con carabineros, con gendarmería, con las Fuerzas Armadas. ¿Acaso ellos no trabajan por vocación? También hay una carrera que se elige por vocación muy joven, pero que es remunerada. ¿Qué responde usted a aquello? Uno puede tener vocación remunerada o vocación por voluntariado. Yo creo que la vocación por voluntariado sigue siendo tan efectiva como si fuese remunerada. Muy bien, muchas gracias. Si uno coloca el contexto de cuál es la institución más creíble en Chile, y usted va a la estadística y efectivamente son los bomberos. Perfecto. Exactamente. Gracias, Muy bien. comandante, por Se haber agradece, tomado maestro. contacto con nosotros y habernos Muchas dado gracias, a partir de Mauricio. su Y gracias por opinión, todo, de hecho. pero más tranquilo, haber dado su opinión respecto a esto. Gracias, Dele comandante. mucho saludo a los bomberos de Valparaíso, que son ellos los Por que supuesto. efectivamente Grande. Se lo viven mandamos. mayormente esa Y tragedia. ahora hay que una tarea pendiente puntualmente, que es lo que Sí, pasa pues. con el tema de los legisladores. Algunos de nuestros senadores y parlamentarios estaban discutiendo durante este fin de semana si era necesario donar parte de su sueldo o no para ir en ayuda de las víctimas del incendio de Valparaíso. Sí. Bueno, sería. Algunos estaban a favor, otros estaban en ¿Eso lo contra, ayuda? otros se hicieron los cuchos, los otros así como, no, yo no sé nada. Ahora yo creo Otros que querían la gente está toda de acuerdo. Otros querían que el Congreso fuera un centro de De acopio. acopio e incluso que acogiera ciertos damnificados, cosa Algunos que no. finalmente... Oye, de hecho, ni siquiera tendría que sacarlo de lo que ellos reciben como sueldo. Sería parte de su dieta, digamos, que ellos no tocan. exacto. Entonces no hay problema. Vamos a discutir acerca de esto y mucho más.